Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Muchísimas gracias por estar en sintonía y acompañarnos en este espacio dedicado a tocar temas de seguridad y aprender de los diferentes ámbitos de esta área. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de la ciberseguridad, un concepto que hemos escuchado frecuentemente, se escucha y con mayor fuerza en estos tiempos donde hay un importante avance tecnológico. Ciberseguridad es el tema que nos toca conversar el día de hoy y para ello tenemos un invitado especial, una persona con mucha experiencia, casi 20 años en el tema de consultorías en el área de proyectos y ciberseguridad. Hoy nos acompaña don Juan Carlos Gracia. Él es ingeniero en computación y, como les digo, con mucha experiencia en el tema de desarrollo de proyectos. Hoy vamos a conversar con él sobre el tema de ciberseguridad, pero antes de conversar con don Juan Carlos Gracia, vamos a ir a nuestro segmento de los tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Si sos víctima de un delito y no sabes quién es tu atacante, podés poner la denuncia en la delegación del OIJ más cercana. Las personas que te atiendan te van a preguntar lo ocurrido. Es importante aportar la mayor cantidad de datos posibles. Los delitos que podés denunciar son, por ejemplo, los asaltos, robos, hurtos, robo de vehículo, estafas, fraudes, robo a viviendas y edificaciones, entre otros. ¿Y en el caso de los documentos personales? En ese caso se toman las denuncias por el robo o extravío del pasaporte. La cédula solo se denuncia cuando hay un delito de por medio, por ejemplo cuando te asaltan y te roban la cartera. Y es bueno que sepas que podés dar información confidencial al 808-645 o enviarnos un WhatsApp al 880-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 7018-8843, 7018-8843, www.gruposcesmac.com. Luego de nuestros tips de seguridad, damos inicio a nuestra entrevista. Como ya comentábamos, hoy nos acompaña don Juan Carlos Gracia. Él está en estos momentos allá en Belice y nosotros, lógicamente, aquí en el estudio, aquí en Costa Rica. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos
y enseñarnos un poco del tema de la ciberseguridad. Muchísimas gracias, don Juan Elgue, por esta oportunidad para poder aportar un granito de arena en este interesantísimo tema que cada vez uno escucha más y más casos de vulnerabilidades que se están dando en todo ámbito de las empresas. Entonces, pues es un tema realmente apasionante que las organizaciones tienen que darle mucho más importancia de lo que ha sucedido hasta el momento en la gran mayoría de ellas. Don Juan Carlos, para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo podemos definir el concepto de ciberseguridad? La ciberseguridad, que es un tema que más o menos se ha empezado a aplicar de unos 10 años para acá. Anteriormente se llevaba más que todo el tema de la seguridad informática, pero cubría en aquel entonces sobre todo lo que era todo el tema de accesos de los datos, de proteger la información, de lo que era tener los respaldos respectivos. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología y el uso cada vez más de, digamos, lo que es la nube y los negocios, tener ya en diferentes aspectos de conectividad, ¿verdad? Entonces, hay otro esquema totalmente que se debe abarcar en el sentido de que hay vulnerabilidades que justamente tienen los sistemas, tienen los programas y que pueden ser atacados a través justamente del uso de las redes, del Internet. Entonces, la ciberseguridad ahora aplica a todo este espectro que las organizaciones cada vez más están conectadas, ya no están aisladas y utilizan el Internet, las redes para tener contacto con sus clientes, con proveedores, con todo el ecosistema. Podríamos decir, don Juan Carlos, que la ciberseguridad protege lo que es la información. En general, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con los datos. Sin embargo, con el advenimiento que estamos viendo de todo el tema del uso con inteligencia artificial, de Internet de las cosas, ya más bien ahí no solamente va a ser la protección de la información, va a ser también la protección de la persona. Cuando ya nos vaya a ser en unos años algo tan común que esté interconectadas, inclusive los mismos automóviles que ya Elon Musk y otros pues están trabajando, que ya puedan manejarse, pues imagínense usted lo que es que a alguien quiera hackearle a usted su automóvil, ¿verdad? De tal forma que quiera perpetrar un crimen contra usted. Entonces, tradicionalmente yo diría que sí, o sea, es proteger la información, proteger los datos, pero ya nos vamos a ir moviendo poco a poco hacia lo que es la protección, inclusive la seguridad de nosotros, de los humanos. Cuando hablamos de esa interconectividad, don Juan Carlos, ¿qué tan cerca estamos de eso? Ya estamos prácticamente en esa etapa. Lo que pasa es que yo diría que estamos en el ciclo que normalmente sucede con las tecnologías, ¿verdad? Que está apenas en una fase de adopción. Entonces, todavía o sea, que la gente lo tome, ¿verdad? No se ha dado tan fuertemente, pero es solamente una cuestión de tiempo para que ya se dé un uso masivo, ¿verdad? Y entonces ya empecemos a llegar a ese pico y vamos a ver entonces esos casos que yo les estoy comentando. Y no es que aquí yo quiera
sonar apocalíptico, pero esto es un tema que definitivamente cada oportunidad de un avance tecnológico a la vez tiene sus riesgos que vamos a tener que confrontar y vamos a tener que mitigar. Ese es otro punto, don Juan Carlos, que inmediatamente viene a mi mente, ¿verdad? El tema de cómo va avanzando todo esto. Usted nos comentaba que hace 10 años se hablaba de seguridad informática, cómo va avanzando todo esto. Y esos son grandes retos en general para todo el tema de la seguridad. ¿Cómo avanzar al mismo ritmo en temas de seguridad con esta evolución tecnológica tan rápida, digámoslo, si se puede decir de esa manera? Hay un aspecto muy importante en el sentido y es justamente pues uno de los retos que existen en las organizaciones, sobre todo la mentalidad en muchos casos, digamos, de ciertos ejecutivos que dicen, pero ¿para qué vamos a invertir en esto si nunca hemos sido atacados? O al menos no conocemos o se desconoce si han sido atacados. Pero el tema es que con negar el problema no vamos a resolver la situación. O sea, es un tema mucho de actitud. Ya hay muchos indicadores que dicen, y yo creo que en Costa Rica ya tenemos varios de ellos, los casos estos de la gente que se hace pasar, más ahora con lo de la pandemia, por gente de bancos, ¿verdad? Hay un banco famoso, que el nombre me lo reservo, ¿verdad? Donde inclusive a la gente en el mismo celular le aparece el número del banco y uno dice, no, esto tiene que ser, es real. Pero existe ya toda una serie de técnicas o de artimañas de tal forma que pueda enmascarar esta situación y la gente crea, bueno, estoy hablando con una persona que realmente sí me quiere ayudar. Pero ese no es el caso, sino donde tenemos situaciones que hay que irse preparando, hay que ir investigando, dedicar algo muy importante, tener un rol del el gerente o el oficial o la persona encargada de lo que es ciberseguridad, pues tomar como parte todavía de seguridad informática, que en muchas organizaciones esto no existe. O sea, todavía la seguridad es vista en ciertas empresas como un costo, ¿verdad? Un pasivo, bueno, lo tengo que hacer, pero ni modo, si pudiera aprovechar eso e invertirlo en mercadeo, sería más provechoso. Claro, todos quisiéramos eso, pero es algo que cada vez más hemos visto que estamos siendo atacados. Y en muchas partes, si usted ve los reportes, la mayoría de los ataques vienen justamente de Asia o de Rusia. Ahí se ha formado todo equipos, una serie de equipos de cibercriminales, queremos llamar así, que se han dedicado a explotar las vulnerabilidades que tienen muchos de los sistemas o sistemas operativos con los que operamos en la mayoría de nuestras empresas. Entonces, para resumir su pregunta, don Juan Elgue, sí es importante que las empresas dediquen una inversión, justamente todo el tema de capacitación, hay cursos, hay seminarios, y para mí es fundamental también que exista ese rol en las organizaciones que yo llamaría el oficial de seguridad o de ciberseguridad o gerente de esa área. Eso para mí es clave. Don Juan Carlos, podríamos decir que en estos últimos años, este último tiempo, ha sido como un baldazo de agua fría para muchas organizaciones tener que ponerse al hilo con estos temas de la ciberseguridad. Totalmente, porque era algo inesperado.
conforme se van dando avances en la tecnología, se dan también una serie de riesgos que hay que confrontar. Entonces, la gente no estaba preparada o capacitada para, bueno, no me esperaba este tipo de cosas. Veámoslo con un ejemplo práctico. Ya en este momento, lo que es mover buena parte de los sistemas críticos o de misión crítica en las organizaciones a la nube, ya no es un tema de si se va a dar o no se va a dar. Es un tema de cuándo es que ya van a dar ese salto. Ya que las organizaciones tengan sus propios centros de datos o su centro de cómputo, eso va a ir desapareciendo. Ya eso dejó de ser rentable o dejó de ser lo mejor para las empresas, sino que se contratan todo esto en la nube como servicios. Bueno, el mover a la nube tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero también hay que tomar en consideración que hay que saber cómo voy a proteger esos activos que yo tengo, mis datos, que eso es muy valioso. ¿Cómo puedo alguien, un hacker, una persona maliciosa, explotar esos datos y luego venderlos? Son muchos los casos, y esto ha pasado también en Costa Rica, ha pasado en otras organizaciones, donde se está dando un fenómeno que se llama el ransomware. Ese ransomware es un secuestro de sus datos. Entonces, llegan a encriptar sus datos, su información con la que usted opera, y entonces le dice, perfecto, mire, tengo secuestrados sus datos. ¿Usted quiere seguir operando? Perfecto, tiene que depositarme tanto, y ya el nivel de sofisticación es tal que no es que se pide que depositen en una cuenta en dólares o en euros, no, es en bitcoins o es en criptomonedas. ¿Por qué? Porque ya el tracing de eso se hace cada vez más difícil de seguir, a pesar de que todo lo que involucra Bitcoin, ¿verdad? Esto uno ve que uno pudiera ver todas las transacciones que se van haciendo en esas tecnologías. Sin embargo, ¿quién las hace? Esa es la parte que es difícil. Pero estas son situaciones que ya no estoy hablando de ciencia ficción, no, todo esto es real. Y hay muchas empresas que han sufrido esta situación. Y de lo más complicado, me parece que estamos hablando, cuando hablamos de la nube, cuando hablamos de la protección de datos de esta forma, es algo que tal vez consideramos intangible. Y además de esto, estos ataques son delitos transnacionales, ¿verdad? Que se pueden dar desde cualquier parte del mundo, y todavía eso implica un grado importantísimo de complejidad. Sí, en efecto. Yo decía, estos grupos de cibercriminales, ¿verdad? Que ya se organizan cada vez más. Hay algunos ciber que pueden ser alimentados o estimulados hasta por ciertos gobiernos. Ya vimos el famoso caso de las elecciones de Estados Unidos del año 2016, que ahí sí hubo colusión, no hubo colusión, pero es parte de lo que ya se empieza a ver, cómo entes externos ya empiezan a permear justamente sectores, ¿verdad?, de nuestra sociedad que nosotros tradicionalmente hemos visto como con muchísimo valor, que tienen una serie de valores que están muy intrínsecos en nosotros. Entonces, el tema es que las organizaciones sí han sido el vector, digamos, al cual quieren atacar eso, porque de ahí es donde se ha visto
que estos cibercriminales pueden obtener, digamos, esas recompensas. Y como el tema de la reputación a nivel corporativo es un factor que pesa muchísimo, entonces se estima que entre 7 a un 10% de los casos llegan a ser reportados de las vulnerabilidades que se dan en una organización. Y una de estas es precisamente, bueno, el factor, quien quiere salir en un reporte voluntariamente decir, miren, fui hackeado, y más si es una organización que tiene contacto con sus clientes, todo, y dependiendo también del sector, no es lo mismo un sector que se dedique a la parte agrícola que uno que se dedique al sector bancario y financiero, donde pues hay mucho más temor de decir, mis cuentas y mis inversiones estarán seguras por haber ellos pasado por esta situación, o bueno, le pasó a esta industria, pero bueno, ahí tal vez no es tan algo de vida o muerte. Pero entonces sí es fundamental que las empresas en este momento, y después ya hablaremos de los individuos también, porque tenemos nuestra responsabilidad, nos preparemos en este sentido. Don Juan Carlos, ¿cómo se implementa un programa de ciberseguridad? Bueno, eso es algo, algo muy bueno. Gracias por la pregunta. El tema de ciberseguridad tiene que pasar por varias etapas en una organización. Primero, tiene que haber una venta interna en la organización, y a eso lo que me refiero es que es una de las etapas o de los primeros pasos difíciles, que la misma empresa esté dispuesta a decir, ok, vamos a invertir en esto, vamos a entrarle justamente a fortalecer y a prepararnos en todo el tema de protección de nuestros activos, de protección de la información. Entonces, una vez de que, digamos, pasamos ese primer escollo, ese primer reto, entonces ahí viene justamente identificar varios factores que hay que poner en un programa. Por un lado, tenemos que proteger, de cierta forma, a lo que llamamos las aplicaciones de misión crítica, que es todo un proceso de identificación, en caso de que nos fueran a atacar, digamos, nuestro sistema principal, el ERP, llamémosle así, o nuestro sistema de ventas. Entonces, ¿cómo voy yo a reponerme de eso? Entonces, ese análisis de impacto de las aplicaciones críticas es una de las etapas que debe formar ese plan de seguridad. Lo otro, hay que establecer una serie de políticas también que deben aplicarse. Un ejemplo de esto son las normas de conducta, ¿verdad? Que debe cumplir las empresas. Esto en las transnacionales es algo que ya está bien sentado, bien establecido. Las personas saben que por lo menos una vez al año tienen que ir firmando esas normas de conducta donde se establece, usted puede hacer esto, tiene acceso a esta información, no puede divulgar esto. Entonces se establecen una serie de patrones, digamos, o de normas que deben seguir. Lo otro también es establecer una serie de campañas de seguridad, ¿okay? que queremos justamente fortalecer, porque en esto el tema, normalmente la vulnerabilidad mayor que se da en las organizaciones son sus propios empleados. Son los que, a pesar de que se le dice, mire, si usted recibe un correo donde dice, mire, dele clic aquí y no conoce quién se lo envió, y la gente le da clic ahí, por más de que
de que eso se ha divulgado, se ha establecido, pero la gente o lo olvida o le da pereza o dice, bueno, esto lo puedo conocer. Entonces, esas cosas son fundamentales a la hora de establecer un programa que consta de varias etapas, pero estas tres que le mencioné son fundamentales justamente a la hora de establecer esos componentes que deben tener el programa. Don Juan Carlos, es importante también, usted mismo hace un rato lo mencionó, ¿verdad? Muchas veces todo el tema de la seguridad, en este caso el tema de ciberseguridad no se escapa, representa para las empresas en ocasiones un tema de un gasto, ¿verdad? Se ve como un gasto. ¿Qué podemos hablar de costos? ¿Qué tan complicado es esto para algunas organizaciones implementar todo un sistema de ciberseguridad? El tema va a variar mucho, depende de la naturaleza y del sector en el cual opera la empresa. Por poner un ejemplo, todas las empresas del ámbito financiero en Costa Rica tienen que acogerse a una norma, ¿verdad?, que estableció la SUGEF desde hace ya varios años, y esa norma a la vez está basado en unas mejores prácticas que existen en la industria de todo el tema de las auditorías informáticas, ¿ok? Llamada COVID. Entonces, hay una serie de parámetros que deben seguir, en el caso específico de finanzas, si quieren operar, ¿verdad? En el caso nuestro en Costa Rica, ellos saben, tienen que acogerse a esa norma y tienen que seguir ahí cada uno de los lineamientos que están muy claramente definidos en términos de responsabilidad, en términos de llevar a cabo auditorías con cierto tiempo, de mostrar ese avance, de hacer un análisis de riesgo. Entonces, digamos, en ese sector está más claramente, digamos, ya definido qué hay que hacer. Pero bueno, ¿qué sucede con las otras industrias, otros sectores, bienes de consumo masivo, otros que no se rigen por una norma como el caso del sector financiero? Yo sé que la inversión inicial, sobre todo si estamos también hablando de una pequeña y mediana empresa, puede sonar en un inicio algo elevado, ¿verdad? Pero hay que ver que va a ser mucho más elevado y va a ser mucho más difícil si una empresa dice, no, eso lo voy a hacer después, no voy a proteger mis sistemas, después es blanco de ataque. Bueno, y después, ¿cómo se va a levantar? Porque no siguió ninguno de los lineamientos de cómo tener un plan de continuidad de negocios, ¿verdad? Cómo proteger todo lo que son sus sistemas. Y aquí no me refiero solamente, que era lo que prevalecía hace muchos años, que las empresas decían, bueno, yo tengo ya antivirus instalado y también tengo un firewall, ¿verdad? Entonces ya con eso estoy protegido. Eso aplicaba muy bien hace unos 10, 15 años, ¿verdad? Y fueron casos donde aún así vimos varias empresas que teniendo esta inversión tecnológica, aún así no estaban 100% seguras y sufrieron ataques. Entonces, esto que le mencioné, tener cierta protección, se da por un hecho que la deben de tener. Pero el tema es cómo responder y qué organización debe existir en la empresa de tal forma que si hay un ataque o si hay un tema de seguridad,
bueno, ¿quién va a ser esa persona responsable o ese grupo de personas que van a estar dispuestas a eso? A eso es parte de lo que yo me refiero, que hay que ir trabajando y formando esto de tal forma que, porque esto es un proceso, esto no es así de la noche a la mañana, ya activemos el ciberseguridad y en un mes estoy seguro. Es todo un proceso, porque aquí lo que hay que ir cambiando, que es normalmente lo más difícil en una organización, es la cultura. ¿Okay? Entonces, esas inversiones que hayan que hacer, hay que determinarlas justamente a través, pues, de un análisis y decir, bueno, hasta dónde estoy dispuesto yo y puedo absorber como empresa en esta primera fase, o sea, un año, meses, y qué puedo yo entonces ir haciendo sucesivamente a través del tiempo. El día de hoy conversamos con don Juan Carlos Gracia. Él es consultor en el área de proyectos y ciberseguridad. Ciberseguridad en las organizaciones, cómo implementar estos programas de ciberseguridad tan importantes en la actualidad. Vamos a ir rápidamente a la pausa, no se despegue y siga en sintonía, ya casi continuamos. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposesmac.com. Continuamos con don Juan Carlos Gracia, hoy hablando sobre el tema de ciberseguridad. Don Juan Carlos, es importante, ¿qué pasa con una empresa luego de recibir un ciberataque? ¿Cómo esta empresa, si no ha estado bien protegida sobre estos temas, cuáles son los retos principales para volver con la continuidad del negocio? Ok, muy buena pregunta, don Juan Elgue. Este tema es fundamental para volver a tener lo que se llama la continuidad de la operación o continuidad del negocio. Si una organización ya fue víctima, digamos, de un ataque, entonces lo que se debe formar es un análisis, que hay gente que lo llama el análisis post-mortem, ¿verdad? Pero es fundamental, y en esto hay que actuar rápidamente, porque entre mayor tiempo pase o lo obvie o no lo quiera reconocer, va a ser peor, porque no sabemos qué tanto fue vulnerabilizada la organización. Entonces, este equipo, que podemos verlo como un equipo SWAT, o sea, normalmente es de múltiples funciones, no es solamente del área de tecnología, el área informática. Entonces, debe coordinarse justamente qué fue lo que sucedió. Ahora, dependiendo de la naturaleza de la organización, puede que haya que hasta interrumpir los accesos a externos. Me refiero al Internet, porque cada vez vemos que los ataques provienen justamente de esa forma. No es directamente que alguien llegó a la empresa y penetró los sistemas desde ahí internamente, sino que la mayoría de los ataques ya se ven que provienen de fuentes externas. Entonces, volviendo al tema principal de qué es lo que hay que hacer, hay que formar ese equipo, pongámosle un equipo SWAT, un equipo post-mortem, donde vaya a ir analizando justamente las situaciones. Ahí después, dependiendo de la tecnología con que se cuente, va a tener que hacer una revisión de todos los logs, todos los registros que se fueron dando y ver en qué momento fue donde empezó a darse la situación en este sentido. A veces
puede que nosotros en nuestras organizaciones ya hayamos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta del mismo. En una de las organizaciones que a mí me tocó experimentar, se dio una situación de ese tipo, donde se utilizó un poco el enfoque de ingeniería social. Y con ingeniería social, tal vez para aclarar la gente que no conoce el término, es cuando ya va muy dirigido hacia una persona o una organización específica. O sea, ya conocen de usted. No es algo que se envía generalizado, como a veces pasan con estos ataques de phishing o que conocemos y que dicen, mire señor, entre aquí, pero no dice el nombre específico. No dice, don Juan Elgue, mire, ingrese usted aquí o tal persona lo recomendó a usted y queremos que usted acepte esta invitación, solo dele clic ahí. Esos casos son más difíciles de detectar porque ya conocen cierta información mía. Entonces, en el caso este que les estaba mencionando, en esta organización, compañía multinacional, resulta que esa situación se dio. Conocían la persona que era responsable del manejo de los sistemas y a él le enviaron una invitación para utilizar unas herramientas de administración de la tecnología que consideraban que le iban a ayudar y eran gratuitas, ¿verdad? Aún así, con todo esto, ya se habían hecho campañas a la gente, miren, no le dé clic a cosas que usted desconoce, por favor, repórtelo. Pero bueno, la situación es que se dio, entró en la organización lo que se llama un troyano, ¿verdad? Un virus, ya. Sí, solo que el troyano es como, él lo dice, el caballo de Troya, fue escondido, nadie cree que puede haber un daño o que puede perpetrar algún daño a la organización, se enmascara muy bien y inclusive puede que no ataque inmediatamente, porque el nivel de sofisticación de esto es que ya uno puede establecer de que, miren, los primeros 30 días usted manténgase pasivo, dormido, pero a partir del mes, entonces comience a hacer justamente lo que queremos que haga. Entonces, estas cosas es importante que se analicen justamente con esos equipos que les toca evaluar y reaccionar. Y es un tema arduo, se lo digo que es un tema arduo, porque con esto siempre van a salir falencias, no solamente a nivel de tecnología, sino también a nivel de organización. Don Juan Carlos, y usted muy bien nos lo ha dejado muy claro, el tema de que muchas empresas cuando son vulnerables o han tenido un ataque efectivo de este tipo, prácticamente se maneja lo interno de la empresa y no sale a la luz estos temas. Me imagino que con un empleado también, hay empleados colaboradores que trabajan y que pueden jalarse una torta, digámoslo así vulgarmente, ¿verdad? Y lógicamente nadie quiere asumir o mejor quedarse callado. Exacto, eso igualmente sucede, que por más que en las políticas, digamos, o en las normas de conducta o en las políticas de seguridad de la empresa, se establece, mire, si usted en caso de que usted le pase un sistema, repórtelo inmediatamente, porque es mejor accionar, ¿verdad? Investigar, a no darse cuenta y luego resulta que estaba ahí activo y no lo reportó y después empeoró la situación, ¿verdad? Se robó información, la transfirió y entonces todo esto es algo que en muchos casos, pues no se reporta, ni de las organizaciones hacia afuera, porque no quieren aparecer en las famosas listas negras, ¿verdad? O tampoco internamente, porque
van a decir, uy, si yo digo esto, van a descubrir que incumplí parte de las políticas o parte de los procedimientos que ya están establecidos y aún así, bueno, le di clic aquí o entré a tal sitio que no debía haber entrado. Todo esto es un cúmulo de experiencias que uno va viendo en las distintas empresas. Para una empresa, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a una empresa que empieza a adoptar el tema de la ciberseguridad? Bueno, uno de los puntos que yo les digo a las empresas que recién están empezando en esto es designe a una persona, o sea, pues, como el responsable o la responsable de esa área. En un inicio puede que no tenga una dedicación exclusiva en esto, sino que comparta. Y normalmente los candidatos casi siempre vienen del área de tecnología, porque es justamente desde ahí donde pues estamos viendo que la penetración se da a través de las redes, de los sistemas. Pero no tiene que ser necesariamente de tecnología, aunque sí tiene que conocer, estar empapado de lo mismo. Ahora, una vez que ya esa persona fue definida como usted va a ser el encargado, el oficial, el gerente de esa área, entonces vamos a trabajar y no, la persona no lo va a poder hacer solo. O sea, por más que sea una empresa pequeña o mediana, va a necesitar recursos, gente, va a tener que tener cierto presupuesto para ir trabajando justamente en ese programa de seguridad o de ciberseguridad y ir estableciendo, bueno, ¿qué es de lo primero que tenemos que establecer? Entonces tenemos que tener una política, ¿okay? del uso de los sistemas, ¿verdad? Lo otro, tenemos que tener un plan de continuidad, justamente que está de cierta forma asociado, pero no necesariamente dirigido por la persona de ciberseguridad, pero sí tiene relación, porque para que haya esa continuidad del negocio en caso de un ataque, tiene que estar protegido también por aspectos que no vayan a impactarme los datos, ¿verdad? O los sistemas. Y a partir de ahí, entonces se establecen metas a qué puedo tener listo en el corto y en el mediano plazo, porque ya a largo plazo aquí, que estaba anteriormente se hablaba de 5 años, ya no, aquí en largo plazo prácticamente ya hablamos cosas a 2 años. Entonces hay algunas que hay que ir accionando mucho más rápida que otras, fortalecer controles en los sistemas y luego tener, es algo sí importante, que en tecnología se llama una prueba de penetración a la tecnología. Esto es algo que yo lo recomiendo, no son normalmente costos bajos, pero sí nos va a dar una semblanza de qué es lo que está pasando. O sea, qué vulnerabilidades se detectaron, qué puertos, digamos, ahora que estamos hablando de conectividad, en lo que se llaman los routers, en lo que son los switches, están habilitados, entonces por ahí puede pasar cualquier cosa. Revisión de los registros, de los logs, que se ha visto como que esto no coincide, de dónde está viniendo información de una dirección que desconozco. Entonces, esto es fundamental, porque los datos están ahí en la mayoría de los casos, pero la gente no los acciona, ¿verdad? Entonces, esto ahí pasan, nadie lo revisó, nadie vio tendencias, y esto sí es fundamental tenerlo. Entonces,
por ahí es donde yo recomiendo que se pueda arrancar. Interesantísimo este tema de la ciberseguridad, cómo se protegen las empresas o cómo las empresas deben protegerse con la implementación de estos programas. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. Les recuerdo que usted nos puede seguir también por medio de nuestro Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES, el Facebook de la radio también, y les recuerdo, tenemos nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube, perdón, y también por medio de Spotify. Ahí dejamos alojados por medio de podcasts también nuestros programas por si usted quiere compartirlos o escucharlos nuevamente. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Tenemos consultas que han llegado por medio de nuestras redes sociales y también de nuestro número de WhatsApp. Tenemos aquí una pregunta para nuestro invitado. Nos pregunta Carla Solano, ¿cuál es el eslabón más débil de la cadena de seguridad que tiene una empresa? Bueno, gracias Carla por la pregunta. Usualmente es la persona, ¿ok? Es el empleado. Por ahí es donde casi siempre se establecen justamente estas zonas de debilidad. O sea, cuando los ataques son dirigidos justamente hacia las organizaciones, en la mayoría de los casos está establecido que fue a una persona en específico que, a pesar de tener cierto nivel de información de que no se debe hacer, aún así lo hace. Entonces, yo establecería esto. Claro que hay gente que puede decir, bueno, pero es que si las empresas no aplican los parches de seguridad a los sistemas, si tienen abiertos ciertos puertos en lo que es la parte de las redes, por ahí pueden darse, por supuesto. Pero un altísimo porcentaje de los casos que se dan y que finalmente impactan a las organizaciones ha sido porque los mismos empleados, mismas personas, sabiendo que no deben hacer ciertas cosas, lo hacen. Tenemos otra pregunta de Johnny Hernández, esta ya la ha comentado don Juan Carlos, pero podríamos retomar. Dice, ¿es normal que las empresas oculten que fueron vulnerados por ciberataques? Sí, es muy normal. Y de hecho es más normal de lo que uno se imagina a todo nivel. Solamente cuando ya es algo muy masivo, entonces es que ya salen a temas a colación. O sea, cuando ha sido como el caso que se dio recientemente con SolarWinds, ¿okay? que es una organización, software que es utilizado justamente por muchas organizaciones a nivel mundial para lo que es establecer justamente la seguridad. Bueno, esta empresa fue hackeada, se robaron mucha información confidencial, millones de registros, pues eso ya no se podía tapar. Pero que fueron impactadas organizaciones, o sea, hasta los mismos ministerios o departamentos en Estados Unidos del gobierno,
eso fue algo muy serio. Y así hemos visto un montón de casos. Recientemente también hackearon una cantidad importante de cuentas de Microsoft, que impactó a muchos de los usuarios de Office 365. Pero bueno, estas cosas las vamos y las vemos con más frecuencia, también todo a raíz de la situación que estamos viviendo con lo de la pandemia. La gente se vuelve más creativa, los cibercriminales igualmente. Entonces, sí es una situación que vamos a estar viendo con más frecuencia. Pero a la pregunta, sí, el tema de la reputación de la empresa es algo que pesa mucho todavía, y entonces no se divulga. Mira, fui víctima de esta situación. Claro, don Juan Carlos, ¿a qué números, cuál es su contacto para que muchas empresas, muchas personas que nos han escuchado quieran seguir haciendo consultas? Y también me imagino que muchos ya están pensando en lo que es implementar sistemas de ciberseguridad. Sí, mi contacto puede ser a través de correo, ¿okay? Que yo manejo, o sea, es juan.gracia@marivalegroup.com. Lo puedo establecer ahí. Entonces, esa es la mejor forma para contactarme. No pongo el número de celular porque, como usted bien dijo, me toca estar en reuniones, muchas a través del día, o que pueda ser tal vez a través de la tarde. Entonces, la mejor forma de contactarme es a través del correo. Yo con todo gusto voy a estar respondiendo cualquier consulta o cualquier solicitud a través del mismo. Don Juan Carlos, agradecerle muchísimo su participación, atender nuestro llamado para participar en el programa. Es un tema muy interesante que yo creo que cada vez todos los costarricenses nos tenemos que informar más sobre el tema de la ciberseguridad. Muchísimas gracias, Juan Elgue, por esta oportunidad y claro, con todo gusto, en el aporte que pueda brindar, aquí estaré. Muchísimas gracias a don Juan Carlos Gracia, que nos acompañó desde Belice. Él es consultor en el área de proyectos y ciberseguridad. Un tema muy novedoso, un tema del cual tenemos que enterarnos y empaparnos bastante en esta era tecnológica. Así que agradecerles y la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.